ya hemos analizado la causalidad de los elementos de un puerto, vamos a pasar a analizar la causalidad en los elementos de dos puertos. Habíamos visto que únicamente hay dos elementos de dos puertos, el transformador por un lado y el girador por el otro. Empecemos por el transformador. Es un elemento de dos puertos en el cual habíamos dicho que íbamos a cuidar de definir las variables de tal manera que un enlace sea entrante y el otro saliente, ¿no? Es decir, en términos de las semiflechas, una semiflecha entrante y la otra saliente. Habíamos visto que se cumplía la siguiente relación, que E1 es el módulo del transformador M por E2 y a la vez muy bien, ya. Tratemos ahora de construir un diagrama de bloques de ese elemento. Ya. El elemento tiene dos puertos o dos enlaces. Claramente hay cuatro variables, ¿no? Esfuerzo, flujo por acá, esfuerzo, flujo por acá. Vamos a dibujar esas señales acá, más o menos tratando de mantener la misma forma que en este diagrama, ¿no? Es decir, estas dos variables que están por el lado izquierdo, tratamos de dibujarlas por el lado izquierdo, solo para más rápidamente poder asociar este diagrama con este de acá, pero no es algo indispensable. Yo puedo dibujar las variables o las señales donde yo quiera. Ya, vamos a poner por acá E1, por acá F1, por acá E2 y por acá F2. No estoy poniendo todavía, este es un diagrama de bloques, no estoy poniendo todavía ninguna flecha, porque justamente eso es lo que vamos a tratar de indagar en este momento. Y acá le vamos a poner de nombre al bloquecito TF. ¿No? Ya, vamos a ver si de manera similar a los elementos previos que hemos visto, pues tenemos varias alternativas para asignar la causalidad, ¿no? O asignar la barra causal. Bien, empecemos suponiendo lo siguiente. Empecemos suponiendo que E1 es una entrada, ¿no? Es decir, que E1, por ser entrada, está establecido de manera arbitraria sobre el elemento. Ya, la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Siendo E1 una entrada, ¿podrá ser E2 también una entrada? ¿Qué implicaría eso? Y podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir, oye, si E1 y E2 ambas son entradas, significa que ambas pueden ser establecidas arbitrariamente por lo que fuese externo a lo que esté conectado el elemento, ¿no? Ya, y eso no es cierto. Es decir, no podría suceder que E1 sea una función cosenoidal y E2 sea una función exponencial, ¿no? Eso no puede ser. ¿Por qué razón? Porque E1 y E2 están relacionadas por esta ecuación. Dicho de otra manera, una de ellas depende de la otra. Establecida una, queda ya establecida la otra. Por tanto, establecida, por ejemplo, ya E1 o dada E1, pues E2 automáticamente queda ya establecida, ¿no? Entonces, no podría ser una entrada.
No podría ser que ambas E1 y E2 sean entradas, porque ambas a la vez no pueden ser establecidas de manera arbitraria. Una depende de la otra, ¿no? Entonces, conclusión, esto no puede suceder. Más bien es al revés, es decir, E2 es una salida. ¿Por qué razón? Porque E2 es calculado o computado a partir de la entrada E1 en este caso, ¿no? E2 es salida. Ya, y tal como habíamos visto antes por la hipótesis que planteamos, pues sí, en este enlace, ¿no? En este enlace entrante, una variable es entrante, la otra tiene que ser saliente, ¿no? Entonces, E1 es entrante, F1 tendrá que ser saliente, y por acá algo similar, ¿no? Y verificamos que también en el caso de F1 y F2, también ambas están relacionadas por, en este caso, por esta relación sencilla, ¿no? Entonces, dada una, la otra queda establecida. En este caso, establecida o dada F2, pues F1 ya queda determinado, ¿no? Entonces, F2 es una entrada, puede tomar algún valor arbitrario. Este elemento o P de esa entrada, en este caso F2 multiplicándolo por 1 sobre M para darme la salida que es F1, ¿no? Entonces, ya identificamos una primera posibilidad y ahora tratemos de identificar una segunda posibilidad. Ya, acá partimos asignando o estableciendo E1 como entrada. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a establecer, claro, si ustedes se dan cuenta, lo único arbitrario que asignamos acá fue E1. Dijimos, vamos a suponer que E1 es entrada, y eso implicó que E2 sea salida, y eso implicó que F1 sea salida, y eso implicó que F2 sea entrada, ¿no? Entonces ya no hay otro, fue la única manera en la que hemos descrito acá cuando E1 es entrada. Entonces ya no podríamos volver a analizar ese caso porque solamente hay una posibilidad, la que está acá. El otro caso sería cuando E1 es salida, ¿no? Igual podríamos decir, oye, si E1 es salida, E2 podrá ser salida. Podríamos preguntarnos eso tal vez, ¿no? Y diríamos, oye, si ambas son salidas, significa que esas salidas, E1 y E2, deben ser producto del procesamiento de ciertas entradas. Entonces yo diría, oye, ¿qué entradas me producen E1 y E2? Es que ambas son salidas, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay forma, es decir, así F1 y F2 sean entradas, pues a partir de F1 y F2 no podemos calcular E1 y E2. No hay operación matemática que relacione F1 o F2 con E1 y E2. No la hay. No la hay. Entonces no pueden ser E1 y E2 ambas salidas, ¿no? Entonces necesariamente tendría que ser dos entradas, ¿no? Otro camino, un camino alternativo podría ser este. Podríamos decir, si E1 en este puerto, ¿no? Porque viene de este puerto de acá, E1 es salida, F1 tiene que ser entrada, ¿no? Y si F1 es entrada, pues por esta relación de acá, porque F1 y F2 están relacionadas entre ellas, si F1 es entrada, F2 tiene que ser salida.
Y si F2 tiene que ser salida, pues E2 tiene que ser entrada, porque esas dos variables pertenecen al mismo enlace, ¿no? Entonces, por cualquiera de esos dos caminos concluimos lo mismo. Ya, entonces nos damos cuenta que solamente hay esas dos posibilidades, ya no hay otra más, ¿no? Para los sentidos de las señales, ¿no? Y ahora podemos ya construir un diagrama de enlaces. Bien, diríamos, bueno, vamos a escribir las variables por acá: E1, F1, E2, F2, E1, F1, E2, F2. Diríamos, analicemos primero este enlace, pues en ese enlace E1 es una señal entrante, ¿no? Si E1 es entrante al elemento, pues la barra causal tiene que estar acá. Por este lado, E2 es saliente, significa que la barra causal tiene que estar así. Por este lado es al revés, ¿no? E1 es una señal saliente, por lo cual la barra causal tiene que ser así. Y E2 es una señal entrante, por lo cual tendría que ser así. Bien, para terminar esta parte podríamos construir los bloquecitos que deberían estar dentro. Es sumamente sencillo en este caso, ¿no? E1 igual a ME2. Entonces, como dado E1 tengo E2, pues lo divido entre M, ¿no? E1 sobre M me da E2. O, dicho de otro modo, lo multiplico por 1 sobre M. Como a partir de F2 obtengo F1, F2 obtengo F1, lo divido también sobre M. Ya, ahora por acá abajo, como a partir de E2, que es entrada, obtengo la salida E1, lo multiplico por M, ¿no? Como a partir de la entrada F1 obtengo la salida F2, también lo multiplico por M. Y esos serían nuestros diagramas de bloques, incluyendo ya operaciones sencillas, como en este caso multiplicación por unas ganancias, de los diferentes o los únicos dos casos para la causalidad que podría tener el transformador. En el caso del girador se puede hacer una deducción muy similar. En el girador, no sé si ustedes recuerdan que E1 es igual a la constante del girador por el flujo del otro lado, ¿no? En el caso del girador se cumplía E1 igual módulo del girador por el flujo del otro lado. ¿No? Los invito a que ustedes hagan una demostración similar para poder concluir que también hay únicamente dos posibles causalidades para el girador, y son las siguientes.
La primera es que ambos esfuerzos sean señales entrantes y la otra es que ambos flujos sean señales entrantes al elemento, ¿no? Demuestren, les dejo como una tarea, ¿no? Que ustedes puedan demostrar esto de acá, de manera similar a como lo hemos hecho nosotros en el caso del transformador. Y construir, claro, su correspondiente o sus correspondientes diagramas de bloques. Bien, analicemos ahora cómo es la causalidad en los elementos de unión. Habíamos visto que los elementos de unión son elementos que conservan la potencia o conservan la energía, son elementos que pueden tener 2, 3 o más enlaces y que habían dos tipos, ¿no? Uniones tipo 0 y uniones tipo 1. Empecemos por las uniones tipo 0 o también llamadas de esfuerzo común, ¿no? Esfuerzo común significaba que todos los esfuerzos son idénticos en todos los enlaces. Bien, vamos a dibujar por acá una unión tipo 0. Vamos a imaginar que tiene múltiples enlaces, puntos suspensivos. ¿Qué relaciones se cumplían ahí? Se cumplía que E1 es igual a E2, es igual a E3, es igual a E enésimo, ¿no? Suponiendo que tiene un total de n enlaces. ¿Qué más se cumplía? Se cumplía que la sumatoria de los ZF era igual a 0, ¿no? Ya, lo vamos a escribir así, no como sumatorias, para que quede un poquito más claro. Z1 F1 más Z2 F2 más Z3 F3 más esto es igual a 0. ¿Correcto? Bien, entonces pongámonos a pensar cómo podría ser la causalidad en ese elemento y tratemos de construir un diagrama de bloques. Claro, ¿no? Acá estoy dibujando en general un elemento de varios enlaces. A ver, tratemos de... Ya, vamos a hacer lo siguiente solamente por simplicidad. Vamos a imaginar que n vale 3 para este ejemplo. Vamos a imaginar esa situación. N igual a 3. Entonces, luego lo que encontremos nosotros lo podemos extender para cualquier n, ¿no? Pero supongamos nosotros que para este ejemplo hasta 3 nada más. Ahí está. Ya, dibujemos entonces por acá línea, línea. Estas dos corresponden a el esfuerzo y el flujo de un enlace, de cierto enlace. Ya, imaginemos que estos de acá corresponden al enlace 1, E1, F1, estos de acá al enlace 2, E2, F2. ¿De acuerdo? Ya. Empecemos suponiendo que alguno de los esfuerzos es una entrada. Cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, E1. Ya, le pongo el nombrecito de este bloque es bloque de la unión 0. Ya.
Imaginemos suponiendo eso, que E1 es entrada. La pregunta es, ¿podrá ser, si E1 es entrada, podrá ser E2 entrada o E3 también entrada? Alguno de ellos, E2 o E3, podrán ser entrada. Y pues nos encontramos en una situación similar a lo que analizamos por acá, ¿no? Ya que existía una relación entre E2 y E1, si uno de ellos es entrada, el otro tiene que ser salida, porque el otro está determinado, el segundo está determinado por el primero por la correspondiente relación matemática. Algo muy similar ocurre acá. Si E1 es entrada, E2 y E3 ya quedan determinados, ¿no? Porque esta relación se cumple. Es decir, si E1 ya tiene cierta función arbitraria dada, seguramente por aquello a lo que esté conectado por acá, ¿no? E1 es entrada, si E1 ya es asignado arbitrariamente sobre este bloque, pues E2 y E3 toman el valor de E1, por tanto no podrían ser E2 y E3 entradas, tendrían que ser salidas, ¿no? Porque son, en este caso, el procesamiento de las entradas para darme la salida es el más sencillo de todos, ¿no? Porque en este caso la salida E2 es idéntica a la entrada E1, la salida E3 es idéntica a la entrada también E1, ¿no? Entonces queda claro que E2 y E3 tienen que ser salidas, ¿no? Porque ya establecido E1, E2 y E3 quedan establecidos. Bien, ¿qué pasa en el caso de los flujos? Pues utilizando nuestra hipótesis, todos los flujos F1, acá F1 sería salida, acá F2 sería entrada, el opuesto, ¿no? El opuesto F2, opuesto E2. Si E2 sale, F2 entra, F3 sería también entrante, ¿no? O si queremos, también podríamos utilizar esta relación de acá, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, esta relación me dice que conocidas dos de esas tres variables, es decir, las variables son F1, F2 y F3, conocidas dos de ellas, la tercera queda ya determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si F2 y F3 fuesen entradas, pues F1 no podría ser entrada, tendría que ser salida, ¿no? Porque dados F2 y F3, F1 ya queda determinado, ¿no? Ya. Nos podemos dar cuenta que necesitaríamos que dos de esos flujos sean entradas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, si uno de los flujos es entrada, por ejemplo, imaginen que F3 nada más es entrada y que F1 y F2 son salidas, la pregunta sería, ¿cómo es que este bloque procesa la entrada F3 y de repente alguno de los esfuerzos para darme F1 y F2? Y no existe relación matemática, es decir, dados F3 y E1, E2 o E3 o cualquier E que hubiese de más, ¿no? Bueno, en este caso solamente hay 3E, entonces, digamos, conocido el F3, conocido el E1, E2 y E3, no se puede conocer F1 y F2, no faltan ecuaciones, no se puede. Entonces, claramente necesitamos que F1 o F2, uno de ellos sea también una entrada. Entonces concluimos que por haber en esta ecuación tres variables o tres señales F1, F2 y F3 y solamente haber una única ecuación, una única restricción, pues necesitamos que dos de esas variables estén predeterminadas o determinadas por el entorno o sean entradas para que la restante, sea F1, F2 o F3, la restante, la tercera, sea una salida. Entonces nos damos cuenta también que a partir de esta relación se infiere de que en el caso de los flujos, dos de ellos tienen que ser entradas y el tercero tiene que ser una salida, ¿no? En este caso, pues ya sabemos cuáles son, utilizando justamente la hipótesis que vimos en un video anterior donde dijimos que vamos a considerar que si una variable es entrada, pues su correspondiente compañera, variable compañera, es salida, ¿no? Entonces, si E1 es entrada, F1 tiene que ser salida. Por acá y por acá. Ya. Entonces, nos acabamos de dar cuenta que si E1
asumimos que es entrada, los otros dos esfuerzos son salidas, y en el caso de los flujos, pues eso ya está determinado, ¿no? Son los opuestos, viajan en direcciones opuestas a los esfuerzos. Ya, en este caso yo cogí E1 como entrada, pero yo pude haber cogido E2 como entrada, ¿no? Y hubiese sido algo similar. Si E2 fuese la entrada, pues E1 y E3 tendrían que ser salidas, ¿no? El flujo 2 tendría que ser salida también, el flujo 1 tendría que ser entrada y el flujo 3 tendría que ser entrada, ¿no? Entonces, el E1 no tiene nada de especial. Pudo haber sido E1 entrada, o E2 la entrada, o E3 la entrada. Lo que sí es importante notar es que de esos tres esfuerzos, E1, E2 y E3, únicamente uno de ellos puede ser entrada. ¿Por qué? Porque uno de ellos es suficiente para determinar los valores de los otros dos esfuerzos, ¿no? Quedaría pendiente la pregunta de que si podría suceder de que ningún esfuerzo sea entrada, ¿no? Es decir, que los tres esfuerzos, E1, E2 y E3, sean salidas. Y eso no podría suceder, ya discutimos algo similar por acá, eso no podría suceder porque no habría forma de que ninguna entrada, de que procesemos alguna entrada para que nos dé esas salidas, ¿no? Imaginen ustedes esto, que E1 es salida, E2 es salida y E3 es salida. Ya, supongamos que los flujos restantes F1, F2 y F3 son entradas, entonces nos preguntaríamos cómo este bloque procesa las entradas, procesa F1, F2 y F3 para darnos E1, E2 y E3, que son salidas. Y no habría forma, ¿no? No hay relación matemática que nos permita pasar de los flujos a los esfuerzos, ¿no? Conocidos F1, F2 y F3 no podemos hallar E1, E2 y E3, no hay forma. Entonces no tiene sentido de que E1, E2 y E3 sean los tres salidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya queda claro que la única opción siempre es que de los esfuerzos, uno de ellos, solamente uno, ni 0 ni 2, uno exactamente, sea entrada y todos los demás sean salidas, ¿no? En este ejemplo, E1 es la entrada y E2 con E3 son salidas. Y para los flujos ocurre lo contrario, ¿no? Como todos los flujos tienen sentidos opuestos a los esfuerzos, pues uno y solo un flujo es salida, ¿no? Justamente el flujo o la variable compañera al esfuerzo que es entrante, ¿no? Entonces en este ejemplo F1 es el único que es salida, los otros flujos son entradas. Bien, esto se puede extender al caso general de n puertos o n enlaces. Acá hemos graficado el caso de 3 nada más, ¿no? Se puede extender y la conclusión sería la misma, que de todos los esfuerzos solamente uno de ellos es entrada y los restantes son salidas, y de todos los flujos solamente uno de ellos es salida, el correspondiente con el esfuerzo que era entrada, y todos los demás son entradas, ¿no? Bien, podríamos terminar esto construyendo el diagrama de enlaces con la correspondiente causalidad. Diríamos unión tipo 0, no vamos a dibujar la semiflecha, no interesa ahorita el análisis de la semiflecha, ¿no? Puede apuntar en cualquier sentido. En el caso del transformador y del girador sí, ¿no? Sí, importante porque habíamos dicho que íbamos a definir las variables de tal manera que un enlace sea entrante y el otro saliente. Pero en el caso de las uniones no, podrían ser todos los enlaces salientes, es decir, la semiflecha saliente, o todos entrantes, o algunos entrantes y otros salientes, ¿no? No interesa. Lo que nos interesa es la causalidad. E1, F1, E2, F2, E3, F3. Por acá, en nuestro ejemplo, E1 es la variable entrante, por tanto la barra causal nos quedaría así. Por acá, E2 es saliente, y por acá E3 es saliente, ¿no? Ya. La conclusión que obtuvimos acá de que un
un único esfuerzo tenía que ser entrante, pues se transforma acá en que una única barra causal tiene que ser entrante, ¿no? Porque justamente la barra causal me indica la dirección en la cual viaja la señal de esfuerzo. Entonces, en una unión tipo 0 siempre se cumple que una única barra causal es entrante y todas las demás son salientes. En este caso, en este enlace está la barra causal entrante y en los demás enlaces están las barras causales salientes, ¿no? Esto se puede extender, como dije, ese razonamiento a una unión tipo 0 de muchos enlaces. Por ejemplo, seis enlaces. Si nosotros, por alguna razón, sabemos que, o deducimos o asignamos lo que fuese, que la barra causal en este enlace es así, pues ya sabremos nosotros que la barra causal en todos los demás tiene que ser saliente. ¿Correcto? Bien, este es el caso de la unión tipo 0. En el caso de la unión tipo 1 se puede deducir algo análogo. En este caso, en el caso de la unión tipo 1 se deduce más bien que acá de todos los esfuerzos solamente uno de ellos puede ser entrante y todos los demás salientes, ¿no? En el caso de la unión tipo 1 ocurre al revés, que solamente uno de los esfuerzos puede ser saliente. Se invierte lo que es esfuerzo con lo que es flujo, cambian de lugar, por ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces acá solamente uno y solamente un esfuerzo puede ser entrante y los demás salientes. En el caso de la unión tipo 1, esas ecuaciones se invierten, ¿no? Se deduce que uno y solamente uno de los esfuerzos puede ser saliente, tal como lo era acá el flujo, ¿no? Solamente un flujo podía ser saliente. Entonces, en el caso de la unión tipo 1, solamente un único esfuerzo es saliente y también uno y solo un flujo es entrante y todos los demás flujos son salientes, ¿no? La situación inversa. Y también se puede deducir una regla similar a la de acá. En el caso de una unión tipo 1 se deduce de que la barra causal, ya que solamente un esfuerzo puede ser saliente, pues la barra causal solo puede ser saliente acá en uno de los enlaces y en todos los demás enlaces tiene que ser entrante. Entonces, por ejemplo, en una unión tipo 1, que tenga, por ejemplo, 5 enlaces, y si de alguna manera nosotros determinamos que en este enlace, por ejemplo, la barra causal es así, es decir, que el flujo está entrando, ¿no?, al elemento, pues significa que el flujo tiene que estar saliendo por todos los demás, ¿no? Y por tanto el esfuerzo tiene que ser entrante por todos los demás y tendríamos esta situación, ¿no? La situación inversa, ¿no? La situación inversa. Acá, en el caso de la unión tipo 0, uno y solamente uno y exactamente un enlace puede tener la causalidad entrante, la barra causal entrante. Y acá uno y solamente un enlace puede tener la barra causal o la causalidad saliente. Todos los demás tendrían que ser entrantes, ¿no? Los invito a que ustedes hagan una deducción parecida y llegarán rápidamente a esta conclusión. Finalmente, para terminar acá, vamos a construir los bloquecitos que podrían estar dentro. Primero empecemos con los esfuerzos. Decimos que los tres esfuerzos son iguales, ¿no? Idénticos. Ya no necesitamos un bloquecito, sino más bien lo que se representa mediante un puntito es lo que se podría llamar una ramificación de la señal, ¿no? En este caso, E1, dibujamos un puntito que nos permita que la señal, no digamos se divida, porque no es que parte de la señal se va a un lado, sino se duplique, ¿no? Porque la misma señal E1 va a ir para acá y la misma señal E1 va a ir para acá. Es decir, se duplique, ¿no? No se divida, porque dividir se entendería como que una partecita se va para un lado y otra parte para el otro lado. No es así, simplemente la señal se duplica, la misma va para acá, la misma va para acá, ¿no? Entonces ahí estamos representando que E2 es E1 y que E3 también es E1.
¿no? Es decir, esta relación matemática. Bien, por el otro lado, necesitamos representar esa suma. Decimos F2, F3, a partir de esos dos, despejar F1, ¿no? Ya, para eso vamos a suponer un ejemplo, vamos a asignar valores arbitrarios a Z. Imaginemos que voy a poner valores arbitrarios para los Z, para este ejemplo nada más. Imaginemos que Z1 igual a menos 1, que Z2 igual a 1 y que Z3 igual a menos 1, ¿no? Por poner números cualesquiera. Ya. Yo diría, reemplazando acá, tendría Z1 F1 menos F1 más Z2 F2 más F2 más Z3 F3 menos F3. Esto es igual a 0, ¿no? Lo que hacemos para facilitar un poco el análisis es despejar la salida y expresándolo en función de las entradas. En este caso, despejar F1 expresándolo en función de F2 y F3. Tendríamos que F1 es igual a F2 menos F3. Y esa es la operación matemática que tendríamos que construir acá, ¿no? Entonces, eso lo hacemos mediante un sumador. Y acá tenemos que hacer una especie de puentecito, ¿no? Y nos faltaría colocar los signos F1 igual F2 menos F3, F1 igual F2 más F2 menos F3. ¿Sí? Entonces, los signos que coloquemos acá más o menos pues dependen justamente de los Z, ¿no? Si los Z fuesen diferentes, acá sería de repente en vez de más, menos. Y así es como representamos mediante bloques básicos el elemento de unión tipo 0, ¿no? Algo similar va a ocurrir en el caso de las uniones tipo 1. Igual necesitaremos un sumador para sumar no ya los ZF, sino los ZE, ¿no? Sumar los esfuerzos. Porque en una unión tipo 1 la suma de los ZE es igual a 0, ¿no? Y necesitaremos un puntito de bifurcación, por llamarle así, ¿no? O de duplicación de señal para representar ya no los esfuerzos sino los flujos, ¿no? Estoy hablando de la unión, en el caso de la unión tipo 1.